¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente les saludo en este siguiente día, deseando que cada uno de nosotros estemos gozando de las bendiciones de nuestro Dios, gozando de esa fidelidad de nuestro Dios que no se compara, que a través de su gracia podemos obtener su amor inagotable y podemos gozar de una oportunidad más para poder acercarnos a la palabra de nuestro Dios, ser edificados a través de ella también y fortalecidos. Hermanos, en esta ocasión vamos a continuar con la reflexión que corresponde a la lectura de este día que nos correspondió en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces. Pero antes de ello, hermano, vamos a orar para que pues, sea Dios quien nos dirija, quien abra nuestro entendimiento, quien prepare nuestro corazón para poder recibir esa palabra con amor y con entendimiento en el Espíritu. Oremos a nuestro Dios. Soberano Dios y Padre eterno, una vez más te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia y porque solamente por tu gracia, oh Dios, estamos disfrutando de un nuevo día, Padre Santo, de una oportunidad más que tú nos concedes para acercarnos a tu palabra, para aprender más de ella, Señor, para que tu palabra nos edifique y podamos honrar y glorificar tu santo nombre a través, Señor, de poner en práctica lo que escuchamos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, pues, que con tu Santo Espíritu podamos ser dirigidos, Señor, que nuestro corazón esté preparado como buena tierra, para que al momento de recibir esta palabra, Señor, pueda dar fruto al 100 por 1. Usa nuestras vidas, Señor, prepara, Señor, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestra mente, Señor, ábrela. Y te rogamos en el nombre de Jesús que deposites fe, firmeza, Señor, aliento, Señor, en cada uno de nosotros para poder entender tu palabra. Padre, todo lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, pues en esta ocasión nos correspondió leer el libro de Jueces en los capítulos 7 y 8. Yo voy a hacer un breve resumen, amados hermanos, de una breve explicación de los primeros versículos del capítulo 7 del libro de los Jueces, porque vemos una historia muy importante que nos va a ayudar no solamente a entender, sino a descubrir cómo hemos nosotros de enfrentar los desafíos en la vida cristiana. Y voy a pedir que me acompañe, por favor, a leer estos versículos del versículo 2 al versículo 7 de este capítulo 7. Lo voy a leer desde el versículo 1, del 1 al 7, y dice la palabra de Dios así. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano o a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Mis amados hermanos, cuando nos encontramos en diversas pruebas, adversidades, incluso al enfrentar desafíos, es muy común que tengamos temor, incertidumbre o duda. Y cuando compartimos si nuestra vida está siendo usada por Dios y compartimos con aquel que tiene esta necesidad de ser animado, de ser alentado para enfrentar desafíos, para compartir que Dios tiene el control de la situación por la que esté viviendo. De hecho, solemos compartir un texto que hemos leído ya en las semanas anteriores, que
fue un libro anterior a este de Jueces, el cual es Josué. Y solemos compartir y conocer y recordar muy regularmente aquel texto de el capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? De hay que ser valientes, hay que esforzarnos, ¿verdad? Para poder salir adelante, porque es Dios quien nos alienta. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Es lo que podemos compartir. Pero hermanos, es importante, y como yo les he comentado en otras ocasiones, hasta qué grado, hasta qué punto creemos nosotros esa palabra o cada texto que leemos y que compartimos, hasta qué grado lo estamos creyendo. Mis amados hermanos, la vida cristiana está llena de desafíos. Y incluso para aquellos de manera muy especial que trabajan en la obra del Señor, no solamente la parte pastoral o directiva, sino aquel siervo de Dios, hijo de Dios que se congrega y sirve a Dios en la obra de él mismo, en su viña. Sin embargo, cuando se presentan estos retos, no todos los enfrentan de manera igual o con la actitud correcta como se debería de enfrentar. En el pasaje anterior que vemos, podemos ver cuando Dios llama entonces a Gedeón a salir a liberar a su pueblo de la opresión de este pueblo, de los madianitas, los cuales eran un ejército fuerte y temible. Eso eran los madianitas. Pero vamos a ver la actitud que cada uno de estos, porque el pueblo de quien iba a liberar, en este caso Gedeón, lo podemos ver en tres divisiones, en tres grupos. Vamos a ir descubriendo cada uno y de qué manera nos ayuda esto, pues, a enfrentar los desafíos en la vida cristiana como hijos de Dios, ¿verdad? Como siervos de Dios. Y vamos a ver, hermanos, los primeros versículos, por favor, del versículo 3 en adelante, porque vemos entonces que no todos van a enfrentar de la misma manera, con la misma actitud, con la actitud correcta, los desafíos en la vida cristiana cuando se presentan. Y vamos a ver cómo entonces Dios llama a Gedeón a liberar a su pueblo de estos madianitas, porque eran un ejército fuerte y temible, pero vamos a ver la actitud que cada persona tuvo para este desafío. Vamos a ver entonces, hermanos, los versículos del 3 en adelante. Vamos a ver el versículo, mis amados hermanos, 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Este primer versículo, amados hermanos, nos está recordando que cuando nos encontramos para enfrentar un desafío, cuando nos encontramos en prueba y clamamos a Dios y oramos a Dios y la respuesta demora, a veces nosotros queremos conducirnos por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, y cuando Dios permite que lo logremos, entonces no le estamos dando la gloria a Dios, sino decimos, o incluso tanto el creyente, el nuevo en la fe, el débil en la fe, puede decir: pues gracias que yo lo realicé, ¿verdad? Por eso está aquí Dios diciendo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Es decir, le reste la autoridad, el poder, y no reconozca quien ha librado o con quien librará y dará la victoria sería Dios. Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Es decir, quien tema y se estremezca, levántese temprano y regrese a su casa. ¿De qué manera, hermanos, podemos entender esto? Las leyes de guerra israelita permiten ciertas exenciones. Es decir, exención es eximir, es decir, eximen de servicio o función militar a algunas personas. Una excepción es para aquellos débiles. La escritura, un comentarista, Sproul, dice que los cobardes, ¿verdad? Una excepción es para los cobardes porque la timidez es contagiosa y puede propagarse fácilmente a otras tropas, ¿verdad? De manera que entonces el primer grupo que encontramos son los que se temorizan por el desafío que se presenta.
Es decir, lo ven como una montaña, como un gigante, algo grande, y se atemorizan. Y en general, la vida cristiana, amados hermanos, tiene desafíos que requieren de nosotros un carácter y una fe muy firmes. Y tiene que ser evidente en nuestra vida de testimonio, en nuestros hechos, tiene que ser evidente, y aun cuando se presentan, pues, esta parte de los desafíos o las pruebas que experimentamos en esta tierra. En la Biblia, amados hermanos, podemos recordar muchos ejemplos de aquellos que por haberse atemorizado ante los desafíos fueron excluidos de las bendiciones de Dios, que Dios tenía preparado para aquellas personas que Él había elegido, pero que por el temor se vieron rendidos ante el temor, se temorizaron y fueron excluidos de esa bendición. Como yo les he dicho a veces, en esta ocasión, a veces nosotros dejamos ir las bendiciones de Dios. Dios bendice y bendecirá siempre, pero a veces somos nosotros los que dejamos ir esas bendiciones, y Dios, en su soberanía, en su autoridad, Él los excluye de esas bendiciones cuando no tomamos o no enfrentamos las cosas con una fe firme y un carácter firme como hijos de Dios. De manera entonces, amados hermanos, que podemos ver, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 11, que Saúl e Israel se temorizan frente a este gigante Goliat, ¿verdad? En lugar de confiar en Dios para derrotarlo, y por tanto se le dio la victoria. ¿A quién? A David. El versículo dice así: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y el miedo y la turbación hizo que Saúl e Israel no tuvieran la bendición de la victoria, y mejor fue David. Ahora, el Evangelio, la carta, el libro de revelación de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice que los cobardes estarán fuera del reino de Dios. Ahora, mis amados hermanos, el texto, a la luz de la palabra, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero más, mis amados hermanos, ahora, recordando ese tiempo de los jueces, incluso antes de la llegada de Gedeón, Barak era el hombre, el juez que Dios había llamado pues para liberar a su pueblo de manos de los cananeos en tiempos de los jueces. Pero como se negó a ir solo a la batalla, porque él dijo, bueno, si no va, solamente si va Débora, que era la profetisa, si va, también yo iré, ¿verdad? Entonces, se negó a ir solo a la batalla, y solamente si iba la profetisa y lo acompañaba, pues entonces el mayor reconocimiento se lo llevó no Barak, sino Débora. Esto usted lo puede ver unos capítulos antes de este libro de los jueces, que es en el capítulo 4, versículos 6 al 9, para que lo pueda ahí ver en su escritura. La palabra, amados hermanos, nos hace un llamado. Entonces, en 2 de Timoteo, Pablo escribe y dice que Dios no nos ha dado poder de cobardía, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También, amados hermanos, Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 16, en su primera carta, y dice que hemos de velar y estar firmes en fe, que nos mostremos como de manera varonilmente y esforzándonos. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. De manera que entonces este grupo primero que encontramos aquí es aquel que se atemoriza ante el problema del desafío porque lo ve como un gigante, como grande. Es el primer grupo. Ahora está el siguiente grupo y vamos a ver los versículos 4 al versículo 6. Cómo dice la palabra de Dios aquí. Y dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber
las aguas. Mis amados hermanos, este grupo va a representar al grupo de los indolentes. Y esta palabra indolente está aplicado a la persona que no tiene voluntad, que no tiene energía, que no tiene ánimo, es decir, a la persona que tiene pereza para moverse, ¿verdad? Y se comportan de manera irresponsable, sin el más mínimo detalle, pues, de urgencia o de ese sentido de urgencia. E incluso Jeremías escribe algo al respecto y dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Jeremías 48, versículo 10. Esta segunda prueba, amados hermanos, refleja cuán preparados y alertos están los soldados para la batalla. Amado hermano, hace rato le compartí yo a usted que cuando compartimos un texto y queremos alentar y animar a la persona, al familiar, al amigo, ¿verdad? Cuando pasa por adversidad o al enfrentar un proyecto nuevo, un desafío nuevo, usamos este texto: esfuérzate y sé valiente. Pero ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, podemos compartirlo realmente estando preparados y alertas para la batalla? Porque cuando lo compartimos se nos hace sencillo, fácil, y decirle y compartir la palabra. Pero cuando llega a nuestra vida la prueba o el desafío, a veces nosotros debemos de meditar cuán preparados y alertas estamos como soldados de Cristo para la batalla. De manera que aquí, hermanos, el que se arrodilla parece más vulnerable al ataque que aquel que se lleva el agua a la boca con la mano. Esto es de alguna manera un sentido de vulnerabilidad, porque ellos se arrodillan, pues porque tienen esta pereza, no tienen energía y prefieren agacharse hasta donde está el agua y beberla de esa manera. Y no están preparados, pero aquel que se lleva el agua con la mano a su boca, él no le cuesta pues levantar ese brazo, hacer ese esfuerzo, ese mínimo detalle, como decimos hace un rato, ¿no? Ese sentido de urgencia, incluso estar preparados porque estamos mirando hacia el frente y alertas hacia la batalla. Y el Señor, amados hermanos, está siempre no pasando por alto el pecado cuando no hay arrepentimiento y cuando es un pecado de indolencia, porque Él odia, detesta, aborrece el pecado de la indolencia, y especialmente el que tiene, cuando se hace y tiene que ver en su obra, ¿verdad? Por el contrario, Él está exhortando a su pueblo a ser responsables con la vida cristiana, es decir, mostrarnos como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, de esa manera. Por eso escribe también el autor de Hebreos y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o nos desviemos. Hebreos 2, versículo 1. Este entonces es el grupo, hermanos, de los indolentes. El grupo que de alguna manera enfrenta los desafíos, pero de una manera indolente, sin ánimo, sin energía, y porque lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero por último, amados hermanos, está el siguiente grupo que encontramos en el versículo 7, y acompáñenme y termino con esta parte. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. El grupo es de los que enfrentan los desafíos con verdadera fe. Hermano y hermana, Dios no necesita de grandes cantidades de personas para cumplir sus propósitos. Recordemos cuántos eran: 32,000, 22,000, y terminaron en 300 hombres, nada más. De manera que Él no necesita de mucha gente, de multitud, para cumplir sus propósitos. Lo único que necesita nuestro Dios es un corazón dispuesto, un corazón que crea, que le crea y que le permita ser usado por Él. Pero para poder lograr esto, mis amados hermanos, se necesita un ingrediente muy especial e indispensable, y es la verdadera fe. Podemos ver muchos ejemplos de ellos en la Biblia, y tan solo el autor de Hebreos hace un breve resumen, amados hermanos, de algunos de ellos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de eso, por la fe, dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién? Enoc. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe,
También Abel agradó a Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también este mismo Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó en Dios. Mis amados hermanos, es el creer. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mis amados hermanos, podemos entonces observar finalmente y concluir que hay al menos tres grupos de personas que enfrentan los desafíos. El primero es aquella persona que se atemoriza por lo grande del desafío. El segundo, los que se comportan de manera indolente y por ello son excluidos de las bendiciones de Dios y de los planes de Dios. Y el tercero, los que enfrentan con fe los desafíos y alcanzan grandes promesas. Mi amado hermano y hermana, ¿a cuál grupo considera pertenecer actualmente usted? Probablemente alguno de nosotros estemos perteneciendo actualmente a los primeros dos. Y claro, con anhelo ferviente de estar y permanecer en el tercero. De manera que solo se requiere un corazón que crea, un corazón dispuesto y se deje dirigir y usar por Dios. Esta semana, hermanos, la iniciamos celebrando al Cristo vivo y resucitado. Podemos recordar cómo se presenta a sus discípulos y a Tomás. Decíamos ayer que Tomás no aceptaba ningún otro testimonio que no fuera el de sus propios ojos. Deseaba señales, ver y tocar. Nuestro corazón, amados hermanos, necesita también dirección y muy posiblemente también escuchar la voz del Cristo resucitado que escuchó Tomás. Termino con esto, Juan capítulo 20, versículo 26 y 27. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, anunciando la paz. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Mis amados hermanos, ante los desafíos que se presentan en nuestra vida, tenemos que recordar que no solamente somos seguidores de Jesús, que somos creyentes en Jesús, que si nos acercamos a Dios, tenemos que recordar que tenemos que creer que Él es real y que existe, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Mis amados hermanos, entonces, tenemos que enfrentar con verdadera fe los desafíos para que alcancemos promesas. No dejemos ir las bendiciones de Dios. No arriesguemos el ser excluidos de esas bendiciones y mucho menos del plan de Dios. Usted y yo somos parte del plan y propósito de Dios. Solamente permanezca nuestro corazón dispuesto, seamos creyentes, no incrédulos, y démosle la gloria a nuestro Dios, enfrentando con verdadera fe los desafíos que experimentamos y así también compartir con los demás a través de la experiencia propia lo que Dios hace en nuestra vida, cómo nos ayuda a crecer, a fortalecernos cada día en fe. Mis amados hermanos, que sea una reflexión de bendición para cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, el día de mañana podamos vernos y mirarnos en otra reflexión más, y deseo que la gracia y la paz de Jesucristo esté siempre con usted y con su familia, y que sea de generación en generación, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo a todos, saludos. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Hasta luego, amados hermanos.